Bueno, pues ahí estamos, ya son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde en punto, y vamos a empezar con nuestra mesa de seguridad, que hoy tiene la seguridad de la segura participación de Víctor Ronquillo, que está aquí con nosotros. Víctor, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes para el público que nos escucha. Bien, Víctor, muchas gracias. Andamos ahora solitarios nosotros, no han llegado todavía nuestros compañeros, deben seguir, No me deben ir digas. corriendo para instalarse. Bueno, ya. Sí, pero aprovechamos el tiempo para platicar con más calma. ¿Cómo estás, Víctor Ronquillo? Bueno, bien, Julio, pues por acá, la verdad de las cosas es que recientemente he tenido problemas de salud, pero hay que sobreponerse, hay que ir para adelante. Todo, hay que hacer lo que nos toca hacer, Julio, y lo que nos toca pues, es en este espacio una reflexión lo más sólida, lo más crítica, lo más informada posible en temas que son cada vez más importantes. Desde hace mucho que la nota roja se de primera plana en las páginas de nuestros periódicos, Julio. Sí, así es. Víctor Ronquillo, déjeme decirle, él es periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Ya está con nosotros Ricardo Ravelo, a quien saludo de inmediato. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre acompañarte los jueves. Saludo a Víctor Ronquillo y al público que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. En un ratito más seguramente llega Guadalupe Correa Cabrera, pero vamos empezando. Víctor Ronquillo, por favor, dime, ¿cómo vas viendo estos momentos de tanta tensión social, de hartazgo? Sigue habiendo mucha denuncia y enojo frente al hecho de un maestro de artes marciales en San Luis Potosí que golpeó a un chavito de 15 años de edad porque le dijo, según todas las versiones, que se esperara que hiciera cola en la compra de en una tienda, en una cadena, en una sucursal de una cadena de comida rápida. Y luego un pueblo de Hidalgo, donde hubo también, pues la gente se enojó porque policías golpearon a una persona de 60 años de edad, murió, y la gente se volcó en las calles, incendiaron parte del Palacio Municipal, patrullas, y atacaron la propia casa del presidente municipal. ¿Cómo ves ese clima de crispación, de hartazgo, o no sé cómo lo veas, Víctor? Una película que realizó Kirk Douglas, Michael Douglas hace algunos años, Un día de furia. Que se llamaba Días de Furia, Un día de furia, ¿no? Y es precisamente ¿no? Ese hartazgo social, esa tensión que no tiene que ver necesariamente con lo político o con el clima, digamos, de esta contienda en la que nos encontramos ya, sino tiene que ver con esta insatisfacción total que se vive en muchos ámbitos de la vida por muchos ciudadanos. Tiene que ver también con procesos de enajenación brutales a los que nos condena esta sociedad. Los valores están absolutamente tergiversados y vemos esas expresiones día con día en las redes sociales, abundan estos hechos, ¿no? Que no solamente en México, sino ocurren en diferentes partes del mundo. Me parece excesivo el que en algún momento podamos pensar que ver precisamente con una crispación efecto otra vez y otra vez de la realidad del gobierno de López Obrador. Desde mi punto de vista, sí hay una relación clara, esa insatisfacción económica, política, en fin, que muchos sufrimos, pero sin duda es un fenómeno social mucho más amplio y de profundas raíces históricas, que ello tiene que ver incluso con esta perspectiva en la que nos encontramos de una
de un mundo, de una sociedad, mundo, de un sistema, mundo en absoluta crisis. Se agotan los recursos naturales y relacionar con estos eventos, ¿no? El hecho de que muchos jóvenes hoy en día elijan y están en su perfecto derecho el no tener hijos, también parte de esta absorisis en la que nos encontramos, el que una especie deje de reproducirse nos puede hacer pensar. Y lo otro, ¿no? No hay duda de que hay un abuso físico de esta persona que debe ser detenida, acusada, que debe ser sujeta a proceso. Y por otro lado, es alarmante el que en este hecho que mencionas en Hidalgo hayan salido a las calles 300 y hayan terminado por atacar a la casa del presidente municipal. Cuando digo que la crisis es del sistema mundo, hablo también de las instituciones, de ese sistema mundo, Sí. organización política, de ese sistema mundo, Sí. realmente injusta, Julio. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera ya está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Guadalupe, buenas tardes. Chucu, chucu, microfonito. Todavía no. Ahí está, Ahí ya, está. perdón, disculpa, se me hizo un poco tarde porque tenía una junta, pero ya estoy de regreso. Gracias. Gracias, Guadalupe, muy amable. Vamos con Ricardo Ravelo y luego pasamos con Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves estos signos que no son inusuales, según mi punto de vista, de ese enojo, de ese hartazgo, de esa irritación social? Los casos de San Luis Potosí y de Hidalgo, pero creo que no son únicos. Ricardo, ¿cómo lo ves? Llevamos muchos años, Julio, en una etapa de violencia, de insatisfacción del ser humano, que se expresa a través de estas acciones violentas, de saña, pero obviamente coincido con lo que plantea Víctor, o sea, más allá de las frustraciones que pueda sentir mucha gente por los nulos resultados del presidente López Obrador y de su gobierno en lo social, en lo económico, en lo criminal, creo que esto va más allá, ¿no? Porque ningún gobierno, ninguna institución nos va a resolver la vida. Es decir, ese es un trabajo estrictamente individual. Elevar la conciencia no depende de López Obrador ni depende de nada, depende del trabajo que uno haga consigo mismo. Es decir, el trabajo individual, la felicidad, la plenitud, la satisfacción no dependen de políticas públicas, dependen del trabajo de conciencia que cada ser humano emprenda consigo mismo a lo largo de la vida. El objetivo de la vida es conocerse a sí mismo y ampliar los horizontes. Y obviamente creo que una parte de esto sí depende en buena medida de la educación. Para adquirir conciencia, plenitud, felicidad, satisfacción, hay que vacunar a la humanidad con educación. Y justamente ese es uno de los puntos flacos, pues no solamente del gobierno de México, sino de todos los gobiernos del mundo. Es decir, lo que ha convenido históricamente al sistema es construir, fabricar hombres máquina y no seres humanos conscientes. Hombres máquinas que no piensen, que solamente los atiborran de información para volverlos ingenieros, médicos, arquitectos, etcétera, y ser máquinas explotables en el sistema patriarcal. Es decir, la vida del ser humano, a partir de todo este sistema del mundo, se reduce a nada. Es decir, se reduce a nacer, crecer, estudiar, reproducirse, envejecer y morir. Es una vida muy pobre la que nos han heredado por milenios este sistema patriarcal, la industria, la explotación humana, de tal suerte que, bueno, pues la insatisfacción está ahí presente porque nos damos cuenta que es una vida muy pobre, pudiendo vivir en una casa de 20 pisos,
nos hemos conformado con estar en el sótano, de tal manera que, bueno, esto ha generado muchísima frustración y obviamente como consecuencia violencia, perturbación social y por eso vemos estos casos que se repiten día a día. El crimen organizado es un ejemplo de eso. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, tomando como punto de referencia estos hechos de San Luis Potosí, de Hidalgo, ¿cómo ves el ambiente social en México? Si hay una crispación creciente, si hay un hartazgo que se manifiesta pues en expresiones públicas, a veces desbordadas, como las que estamos hablando, Guadalupe. Sí, pues muchas gracias, Julio. Creo que son temas complicados de hacer también aseveraciones generalizadas. Existe sí un ambiente de crispación, de violencia, que se ve muy claramente, se expresa claramente cada día en las redes sociales. Estos eventos violentos no son de alguna manera aislados en el contexto histórico. Si también entendemos la historia, pues la cuestión de la violencia, de las agresiones a adultos mayores por parte de policías, las agresiones de policías hacia ciertos grupos, no solamente en México, también en los Estados Unidos, ha sido una constante, ha sido parte de la historia, ¿no? Por eso se justifica y también es difícil decir que estos hechos pues son aislados o no son aislados y son parte de todo un ambiente violento de crispación, de hartazgo. Definitivamente siempre ha habido en la historia, esto sí es un punto de vista tal vez un poco distinto al de mis colegas. ¿Por qué? Porque en la sociedad los seres humanos siempre tratan de acceder al poder, de acceder a más recursos, y siempre hay pues este tipo de expresiones, ¿no? Por eso se deben de decir, bueno, esto es aislado y bueno, y siempre siempre ha habido este tipo de cuestiones. Pero sí, definitivamente vemos un ambiente, no solamente en México, sino en el mundo, y particularmente a partir de la pandemia, pues de depresión, de enojo, que se expresa en el descontento social. Estamos en una época complicada, pues de guerras, algunos hablan de una tercera guerra mundial después de la crisis financiera del año 2008, y bueno, todo lo que ha sucedido también desde el 11 de septiembre, algunas otras personas hablan de las medidas también tomadas en contra del terrorismo, un golpe de Estado en Níger, en uno de los países más pobres de África, que ahorita estamos teniendo. Sí tenemos un mundo más violento, más desigual, más descontento, ¿no? Pero yo no diría que estos eventos en particular muestren un hartazgo con relación simplemente a este gobierno. Es un hartazgo con relación a esta brecha que se abre, que no solamente involucra al gobierno de México y a la oposición, sino que es una expresión más profunda de grandes corporaciones que presentan productos y muchas personas que no tienen el acceso. Por ejemplo, pienso en lo que está sucediendo en ciudades estadounidenses, la crisis de lo que se llama el fentanilo, cada vez más drogadicción, cada vez más violencia, cada vez más agresiones en todos los espacios. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, no sé si forma parte de los temas de nuestra mesa de seguridad, pero a lo mejor sí, porque sería seguridad planetaria o algo así. ¿Tú ya ves que esté llegando el comunismo a México, Víctor Ronquillo? Pues sí, aterrado por ello, ¿no? Yo creo que sí, porque van a empezar a quemar niños, seguramente, ¿no? Y todo lo que nos pertenece. Mira, creo que esta discusión, el tema central es ideológico, ¿no? La nueva escuela mexicana pretende, lo voy a decir claramente, construcción de ciudadanía, la construcción de mejor, la construcción de comunidad. Yo tuve ocasión de realizar varios programas junto con mi amigo Marx Arriaga en torno a los contenidos de esta nueva escuela mexicana. Tuve ocasión de revisar algunos de estos libros, de trabajar con ellos para la realización de estos reportajes que presentamos y es fundamental lo esencial en ellos. Lo que se busca, sí, sin duda, es la transformación
de las conciencias. Y esto es fundamental, ya lo decía Ricardo, nos han formado para ser entre seres productivos inscritos en un sistema en crisis absoluta. De lo que se trata aquí es de formar ciudadanos, personas que hacen felices, que construyen su felicidad en el mundo desde dos perspectivas. La perspectiva del pensamiento crítico y también la perspectiva de convertir a este mundo en una sociedad gozosa. Escribí yo varios al respecto, que fueron parte de esos programas que además el próximo jueves a las 11 de la noche vamos a presentar algunos fragmentos de esto en el horario del programa que todos los jueves gusto de hacer allá en mi casa de trabajo, que es Capital 21. Y solamente voy a leer los títulos de estos contenidos, porque creo que estos títulos de esos artículos pueden hacer ver el contenido fundamental, contenido ideológico de esta nueva escuela mexicana, en donde la derecha se ha limitado a mirar de una manera, pues me parece que inescrupulosa, determinados errores que habría hace un rato estaba viendo el noticiario de López Dóriga, y para presentar al presentador de los errores, lo primero que hicieron fue leer un currículum apabullante, 5 minutos de sus méritos académicos, o sí, pero méritos de vida. Ahí está la pregunta. Pero bueno, voy a leer esto y con eso cierro esta participación. Sí. Mira, lo primero, la unión de ciudadanos y ciudadanas en una democrática. Eso implica la nueva escuela mexicana. También implica la formación, la escuela comprendía elemento central que se construye al servicio de la unidad y al servicio de la sociedad. Lo otro, quienes hemos sido profesores y lo seguimos siendo, estamos convencidos de la importancia de que sean sujetos de derecho, con paz, con de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Sí. Y luego lo otro, la formación de una nueva ciudadanía. Esos son algunos de los artículos que escribí hace el... Bien. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ha llegado el momento de reivindicar la fase exitosa de Felipe Calderón al frente del gobierno mexicano y de la Policía Federal, en su momento dirigida por Genaro García Luna, conforme lo está diciendo Xóchitl Gálvez, que está haciendo algunos estudios que más adelante los va a presentar, pero que habría que retomar algunas de estas fases exitosas. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, a mí me parece una aberración eso de Xóchitl Gálvez y lo que están destacando de Calderón. El gobierno de Calderón fue un verdadero fracaso. Ahí están los hechos, son públicos, libros, reportajes amplios dentro y fuera de México que dan cuenta de esa etapa caótica, una guerra fallida que no resolvió absolutamente nada frente al crimen organizado, y que además fue un gobierno que terminó plagado, hundido en la corrupción, y el caso más emblemático es Genaro García Luna, preso en Nueva York y en espera de sentencia por protección al cártel de Sinaloa. Es decir, el gobierno de Calderón y su guerra nos demuestra algo que se ha cuestionado muchísimo, se llama la paradoja de la acción penal, la paradoja de la guerra. La paradoja de la guerra de Calderón es que precisamente no combatió absolutamente nada. Y por el contrario, los grupos criminales se convirtieron en cárteles más poderosos, con dominio continental, y se asociaron con organizaciones internacionales tan letales, tan violentas como Drangheta, entre otras. De tal manera que no hay nada que destacar en el gobierno de Calderón. Es decir, es algo verdaderamente absurdo pensar que ese gobierno tuvo algo positivo. Fue un gobierno monotemático
que nada más se centró en la guerra contra el crimen organizado, con base en la iniciativa Mérida, siguiendo los patrones de los estadounidenses, militarizando el país, los volvieron verdaderamente una máquina de exterminio a la Sedena, y obviamente la cantidad de muertos, más de 100,000, pues no todos tenían que ver con el crimen organizado. Llegó un momento, y esto lo hemos publicado muchos periodistas, llegó un momento en que el ejército ya no realizaba detenciones, realizaba matanzas, y obviamente ocupaban maquinaria para sepultar a los muertos. De ahí hay un renglón importante que explorar por el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Es decir, no todo tiene que ver con el crimen, también el ejército participó en exterminios, de tal suerte que, bueno, pues, no sé, es un expediente negro del cual, pues, nos tenemos que horrorizar, y así como en Sudamérica se horrorizan de lo que pasó con la dictadura militar, pues en México tenemos que horrorizarnos de esa etapa oscura del panismo en México. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, antes de entrar a otros temas más específicos, así de la seguridad y de México, me gustaría saber tu opinión acerca del momento que se está viviendo con Donald Trump, con la tercera serie de acusaciones contra él, y lo que eso puede implicar incluso en las ramificaciones políticas y electorales que tiene el trumpismo, específicamente hacia México, en el apoyo a Eduardo Verástegui, que es abiertamente, él lo está impulsando, Donald Trump a Eduardo Verástegui, y por otra parte también qué puede significar si es que llega a caerse esa opción del trumpismo para una nueva elección presidencial, qué significaría para México y sus políticas en general y las de seguridad. Guadalupe. Muchas gracias, Julio. Es un tema muy importante. De hecho, estoy coordinando un volumen especial, un número especial para una revista, para la revista de la UNAM Norteamérica, exactamente sobre el trumpismo, con o sin Trump. Primeramente, vamos a tratar de entender que el trumpismo no se acaba con Trump. Y esto es algo muy, muy importante. El CPAC, del cual es parte Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui organizó en la Ciudad de México la primera reunión en México de la extrema derecha a nivel internacional, y ahí se vinculó no solamente con políticos, sino también con otros representantes de la extrema derecha a nivel mundial. Y bueno, después de la película Sound of Freedom, pues Eduardo Verástegui pues es la gran estrella, ¿no? Hasta se sienta con Trump. Y bueno, después de haber, no solamente es por la película o por los dichos de una persona que, igual que Xochitl Gálvez, es completamente superficial, hueco, es un producto de mercadotecnia por parte de la extrema derecha y los grupos de derecha. De los grupos de derecha que son apoyados por comunicadores, habría que revisar bastante bien el programa de CPAC, porque él fue uno de los organizadores principales y con él fueron. Entonces, obviamente, con esta película, que tiene uno de los temas importantes de la derecha internacional, que no necesariamente es un tema malo, y si alguien vio la película, pues es una película interesante en el sentido de que es la explotación infantil, la explotación sexual infantil en América Latina, ¿no? Entonces esto es un tema, es un aspecto interesante, cómo la extrema derecha en América Latina, en las Américas a nivel internacional, se va integrando bastante bien. ¿Con qué? Con discursos que a veces parecen un poco sacados de contexto, ¿no? Pero que ahí van, o sea, es peligroso. ¿Por qué? Porque un descontento con lo que ellos llaman comunismo, o ellos llaman un proyecto progresista, que también es mal llamado comunista, mal llamado progresista, un tema de las izquierdas, mucho con la cuestión de las guerras culturales, ahorita se está viendo en su máxima expresión. Verdaderamente sí. Si nosotros analizamos el personaje, Eduardo Verástegui, pues sí es un personaje de risa, de burla, ¿no? Como cuando Xochitl Gálvez pues manifestó sus aspiraciones y se le apoyó por una gran parte de la oposición. Yo pensé que era una broma de mal gusto, y también pienso que es una broma de mal gusto que Verástegui tenga estas aspiraciones. Si uno lo oye hablar, si uno sigue su trayectoria, pues verdaderamente da pavor, ¿no? Le dice uno, pero ¿cómo es posible que esta persona se atreva simplemente a tener estas aspiraciones? Como también lo fue en su momento Donald Trump. Pero Donald Trump,
representa un movimiento que tiene una base de apoyo muy importante. No creo que en México esa base de apoyo aún esté tan bien configurada, pero no dudo en que se esté configurando, en que se esté ampliando, y verdaderamente lo que está pasando con Donald Trump también está afianzando su base de apoyo. Lo que está sucediendo con la base de apoyo de Trump es que en este momento dicen, ¿por qué se le está en este momento electoral, cuando tiene pues tanto apoyo, cuando nadie le puede hacer mella, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no puede ni siquiera pelearle una posición, ¿no? Pero el trumpismo con o sin Trump también ya está presente. Ya hay todo un movimiento de derecha a nivel regional, a nivel hemisférico, a nivel internacional, que va a operar pues solo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Trump. ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué lo del 6 de enero? ¿Por qué lo de sus acciones con relación a la elección del 2020 no fueron consignadas en el año 2021? Porque iba un proceso. ¿Por qué hasta ahora? Entonces ya estamos viendo una pelea muy grande que también incluso puede afianzar ese movimiento con Trump ahora, pero sin Trump, si no se le deja por todos los procesos, parece ser que con o sin procesos, Donald Trump va a continuar, aunque esto ya es mucho más complicado, estas últimas acusaciones. Pero finalmente sí estamos viendo lo que sí, en realidad es que estamos viendo la consolidación de un movimiento de extrema derecha con ciertos paradigmas a nivel internacional. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema que mezcla muchos asuntos internacionales de seguridad, ultraderecha, Donald Trump, lo que está pasando allá, pero también la película de Verástegui y la reunión que tuvo inclusive con Bukele, que es el paradigma pues de la mano dura en cuanto a enfrentar problemas de inseguridad pública? ¿Cómo ves el tema, Víctor? Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que este tema ahora parte de la derecha católica en Estados Unidos, una derecha extremadamente, con todos los elementos que pueden considerarse propios de la derecha católica, ¿no? Con una doble moral y con un poder económico importante, con vínculos internacionales, y esto lo quiero destacar. La derecha en el mundo se está organizando de una manera quizá que las alianzas que pueden establecerse entre los gobiernos, los grupos de izquierda, los grupos ecologistas en este momento, ¿no? Hace que no tenemos reuniones por parte de esto. Hace un par de años en Los Ángeles se llevó a cabo la última de estas reuniones. Ya lo mencionaba yo, el tema de la trata de personas, un tema que especialmente preocupa hace años a USAID, a esta agencia dedicada al desarrollo por parte de Estados Unidos, ¿no? Y yo me pregunté, bajar un libro sobre trata de personas que cárcel en México y en Estados Unidos, yo me preguntaba por qué razón interesaba tanto a esta agencia el tema de la trata de personas, porque al final de cuentas, primero establece migratorio claro, establece también formas de discriminación veladas pero claras, bajo el esquema de a quien resulta más débil. Esto que menciono hay que reflexionarlo muy claramente, ¿no? Esta militarización de la frontera que hemos sufrido tiene que ver y encuentra un ajuste en esta realidad de la trata de personas. Pero aquí está la enorme contradicción. Al final de cuentas, la economía, por ejemplo, de la Dorada se beneficia ni más ni menos que del laboral de los migrantes, que obviamente no llegan a percibir el salario mínimo en muchas ocasiones. Y dado el carácter que tiene en realidad
en crisis, en este sistema mundo del que hablaba en la primera participación que me correspondió, el tema del placer es un tema claramente. Ese placer que provoca es instantáneo. Y en ese sentido, la compra de placer y la explotación desde el poder de quien resulta vulnerable hay una enorme hipocresía y no sorprende que Verástegui se reúna con personajes como Bukele. No sorprende porque al final de cuentas corresponden a esta misma pensamiento. Lo mismo ocurre con alguien que es pues eso, ¿no? De la tragicomedia mexicana que es Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas y sus pretensiones de llevar esta película a los colegios, además a los colegios, no dice a las escuelas de la delegación Cuauhtémoc, donde además es uno de los sitios en el mundo donde existen, pues por cada kilómetro cuadrado, mayores espacios dedicados a lo que tradicionalmente son los negros. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, Eduardo Verástegui, que parece que todo está puesto para que sea candidato presidencial independiente, estuvo en El Salvador para presentar su película Sounds of Freedom y además firmó un convenio con el propio presidente de El Salvador para combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños, pero no deja de ser un guiño o una alianza con significado de lo que se podría buscar para México. ¿Qué opinas de esas relaciones y esos entendimientos, Ricardo? Sí, yo creo que hay que dejar de lado el tema ideológico porque no nos lleva a nada. Si esto da resultados, pues es lo que importa, ¿no? Los resultados, más allá de posiciones ideológicas y de izquierdas y de derechas y ultraderechas. Es decir, yo creo que lo que hace falta es centrarse en la búsqueda de soluciones. Es decir, el éxito en la política es dar soluciones y no explicaciones. Y obviamente contribuir en la medida de lo posible a resolver temas tan dolorosos como el tema que aborda Verástegui en la película, que es el tráfico de menores. Obviamente, bueno, el mundo ideológico nos aleja de la realidad, porque si Sandra Cuevas, si López Obrador, si Felipe Calderón, si de derecha, si PRI, si PAN, es decir, quitémonos esos uniformes y esas caretas, ¿no? Y mostrémonos al mundo y a la sociedad tal cual somos, tal como somos, enfrentando los problemas con un realismo verdaderamente pues claro. Y me parece que yo creo que si nos quedamos en la postura ideológica, pues me parece que eso genera división. Son como paredes, muros que separan y no dividen. Y en política, pues siempre se ha cuestionado que la política y la razón nunca van de la mano. Pero si optamos por las cosas que nos unen y nos olvidamos de las que nos separan, pues yo creo que podemos empezar a generar soluciones a todo este caos que vive no solamente América Latina, sino el mundo. Entonces creo que lo que dice Víctor, ¿no? Hablaba del tema del placer. Yo diría que justamente hace falta mucho trabajo en el tema de la educación y cambiar muchos modelos mentales, la tradición sobre todo, romper con la tradición, esas herencias del pasado que nos han hecho vivir infelices en buena parte de la vida, ¿no? Por ejemplo, a falta de amor nos hemos conformado con el sexo y le hemos dado una preponderancia como si de ahí dependiera todo. Hemos fincado la felicidad en cosas y en personas, y eso obviamente pues es lo que ha llevado a la gente a vivir infeliz y a vivir insatisfecha. Pero eso es trabajo de la educación, yo insisto, y eso no se está reformando en ningún lugar del mundo. Hay muy pocos países que realmente están trabajando en el desarrollo humano. México ni siquiera ha dado pasos en ese sentido.
de tal manera que, bueno, pues si descorremos los velos de las ideologías, creo que podemos ver más clara la realidad, enfrentarla y darle solución a las cosas que nos perturban. Bien, gracias, Ricardo. Sí, Guadalupe, adelante. Sí, muchas gracias. Quería hablar un poco sobre Bukele y la derecha y los temas importantes de la derecha. Es un tema que estoy ahorita muy, muy interesada. Lo que pasa en El Salvador es algo muy interesante y yo no estoy tan de acuerdo con Ricardo en el tema de las ideologías. Sí estamos viviendo guerras culturales, guerras ideológicas muy importantes aquí. Y sí hay temas que la derecha internacional está realmente centrándose en esto. Está esto de las explicaciones de las teorías conspirativas, y es importante decirlo. ¿Por qué? Porque también forma parte de algunos de los seguidores políticos de algunos grupos en todo el mundo, ¿no? Y pienso en el tema del tráfico, de la trata de personas, no del tráfico, porque muchas personas a veces se confunden con esto. Es trata de personas la que está tratando esta película, The Sound of Freedom. Pero es un tema tan importante para la derecha y tan importante porque hacen una crítica muy fuerte a pues todo el movimiento progresista con relación a las infancias trans, al tema más liberal, y es algo muy, muy, muy importante. De hecho, ahorita la lucha política es una lucha ideológica. Y, por ejemplo, el tema del combate a la delincuencia organizada por parte de Nayib Bukele está siendo apoyada por movimientos de derecha muy importantes. Es decir, la cuestión de la mano dura. La mano dura de Bukele está siendo celebrada. ¿Por qué? Por sus aparentes resultados, sus resultados de corto plazo, sus resultados muy visibles en estos años. Pero también es peligrosísimo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo adentro de la cárcel y qué va a seguir sucediendo? Y si estas metodologías se van a reproducir. Creo que sí, yo antes pensaba, yo dije, Eduardo Verástegui es un payaso, Donald Trump es un payaso. Sí, son unos payasos, pero muchos payasos, como Donald Trump, como yo lo pensaba, han llegado a ser presidentes de sus países y de un país como los Estados Unidos. Sí, creo que tenemos que enfocarnos en estas ideologías y cómo piensa la gente que se deben resolver los problemas es muy importante. ¿Y cuáles son los temas? Porque ahorita esto es lo que está realmente dividiendo al mundo, ¿no? Estas luchas culturales. Bien, gracias, Guadalupe. A ver, Ricardo. Yo nada más quiero añadir un punto. Es decir, es cierto, la política de Bukele pues ha sido criticada, pero me parece que hay que ver los resultados, ¿no? Es decir, le hemos dado una preponderancia extraordinaria, enorme al tema de los derechos humanos, cuando la delincuencia organizada no los respeta. Los viola a cada momento, secuestros, muerte. El principal derecho humano que más se viola en México es la vida. Hay demasiada gente que ha sido despojada de todo, de bienes materiales, de familiares que han muerto, que han sido torturados, de tal manera que, bueno, pues en El Salvador esto se ha cuestionado, pero más allá, yo no me quedo en el cuestionamiento. A mí me parece que lo que hay que destacar son los resultados. Y El Salvador trae una política bastante férrea, de combate frontal directo a la delincuencia. No es la guerra de Calderón, sino es una política efectiva, y obviamente si se trata de criminales, pues lo voy a decir como lo siento, que se vayan al diablo los derechos humanos. Bien, como luego dicen, palabras mayores, palabras complicadas, polémicas. Ricardo, vamos a avanzar. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? Sí. Bukele, derechos humanos, ideología, ¿qué opinas, Víctor? No, bueno, yo creo que no podemos decir esas cosas, un proceso civilizatorio donde los derechos son fundamentales, ¿no? O sea, no es posible aceptar ese pensamiento, ni tampoco es posible aceptar la política de Bukele, porque además, al final de cuentas, detrás de represión generalizada, en donde se han violado extremadamente derechos humanos, incluso de presuntos delincuentes o delincuentes que pueden ser sentenciados si son culpables de delitos. Bueno, eso no
no justifica para nada esas acciones. Se han construido cárceles en lugar de construirse universidades, construirse escuelas. Lo que está de fondo es del mundo pues distinta, ¿no? Hay que construir ese proceso civilizatorio. Decía yo que es una trampa porque al final Bukele, para llegar a la presidencia, logró el apoyo de muchos de estos grupos delictivos. Ese apoyo se mantiene, porque al final de cuentas, quienes, como suele ocurrir, quienes se encuentran son ni más ni menos que las pandillas, los grandes beneficiarios de la economía del delito en El Salvador, son aliados de Bukele, son aliados de la que pretende establecer esta realidad. Los resultados son deplorables y tienen que ver con un elemento que es evidente en nuestras sociedades, ¿no? Sociedades construido ciudadanía donde un elemento terrible de discriminación, de criminalización a la pobreza y una enorme ignorancia. Estos sectores que en México empiezan, como decía Guadalupe Andrade hace unos minutos, a conformar distintas organizaciones vinculadas a la derecha, lo primero que son personas analfabetas funcionales. Lo mismo ocurre en El Salvador, donde circunstancias económicas, sociales, estas personas, lo mismo que en México, no han tenido acceso a la información, no han tenido acceso a una construcción práctica y liberadora, ¿no? Esto es de llamar la atención como en El Salvador los sectores más populares, como ocurre en buena medida en algunas colonias son tremendamente conservadores. ¿Atribuible a qué? Pues a la realidad en que sobreviven, que es una realidad de sobrevivencia. Decir estas cosas que dice Ricardo, pues bueno, como una expresión impactante, una expresión mediática, pero una expresión inaceptable, absolutamente inaceptable. Bien, Víctor, gracias. Ricardo, déjame ir con Guadalupe, precisamente, que está pidiendo la palabra. Sí. Sí, yo creo que no es adecuado utilizar este tipo de adjetivos como la ignorancia o pues decir que estamos hablando de analfabetas funcionales cuando no coinciden con nuestra ideología. Es lo mismo, es muy interesante como politólogos, por ejemplo, yo como politóloga, cuando empiezo a analizar a veces la realidad o empiezo a analizar el trumpismo, porque no estoy de acuerdo con él, que llamar a los demás analfabetas funcionales o no funcionales o lo que sea. Porque muchas de estas personas que siguen a Trump, y los conozco, ¿por qué? Porque pues los ves en todos lados, ¿no? Doctores, profesores, personas que han tenido un gran nivel de educación, pero que tienen ciertas ideas y que están apoyando una ideología con la que yo no comulgo, pero que existen. Y no es posible decir si alguien tiene preferencia por la ley y el orden que por los derechos humanos mal entendidos, porque los derechos humanos, tiene razón Víctor, pero hay personas que en condiciones extremas, como las que se vivieron o se han vivido en El Salvador, con las pandillas en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho. Cuando yo he ido al campo, cuando estuve en San Pedro Sula, había personas que no podían ni siquiera ir a la escuela. Entonces, están apoyando esto, no por ser analfabetas, sino porque así conciben la realidad, dependiendo de la situación en la que les toca vivir. Entonces, hacer ese tipo de aseveraciones o adjetivar a quien no piensa como nosotros y tildarlo de analfabeta o de ignorante, me parece que no es adecuado. Bien, gracias. Ricardo Ravelo, pues... A ver, perdón, pero ahí sí no. Y hablé de condiciones de sobrevivencia. De ninguna manera pienso que las personas que no concuerdan con mi modo de pensar son analfabetas funcionales. Eso es un efecto social de una política establecida.
del proceso en el que nos encontramos, has dicho, una guerra cultural que condena a muchos a una mera realidad de sobrevivencia y de alienación. Por favor, no pongas en mí palabras que no digo y tampoco hagas juicio de lo que expreso. Tampoco hagas juicios que, perdón, Víctor, que no se entendió bien. A la ligera de lo que expreso. Bueno, Ricardo Ravelo, pues aquí en el chat hay mucho revuelo acerca de la frase que dijiste de al diablo con los derechos humanos. ¿Quieres abundar en ello o pasamos a otro tema, Ricardo? Sí, pero hay que ponerlo en contexto, es decir, al diablo con los derechos humanos tratándose de criminales que no tienen piedad con la gente. Es decir, Bukele lo planteó en la ONU y lo ha expresado en diversos foros, que las ONGs en El Salvador, en buena medida, no todas, pero la gran mayoría estaban financiadas por el crimen organizado. De tal manera que cuando todo el mundo se arropa en el tema de derechos humanos, bueno, también habría que cuestionar, ¿esto realmente es defensa de derechos humanos o es complicidad con el crimen organizado? Porque en México también hay muchas ONGs que cuando surge información relacionada con la delincuencia organizada, pues aparecen organizaciones defendiendo los derechos humanos y que primero la integridad. Bueno, eso, pues en México el presidente lo ha expresado muchas veces, pero obviamente, bueno, con o sin derechos humanos, aquí se violan todos los días y a cada instante, momento a momento, se están violando derechos humanos. Pero nada más se habla de los derechos humanos de la delincuencia organizada, que no se deben violar. Sin embargo, ellos matan, secuestran, sepultan a sus víctimas, torturan, y obviamente, bueno, ahí hay violación de derechos humanos. ¿Y acaso en la mañanera hemos escuchado alguna opinión en defensa de la gente que sufre esas vejaciones y violaciones? Pues no, de tal manera que, bueno, pues la defensa de los derechos humanos de la delincuencia organizada huele a complicidad, por lo menos en el caso mexicano. En el caso de El Salvador, yo aplaudo la política de Bukele, precisamente por sus resultados. Puede estar cuestionada en el mundo, pero hay resultados. Y para enfrentar al crimen organizado, obviamente no se necesitan abrazos y no balazos, se necesita acción, decisión y una política frontal. Y ahí están los resultados. Yo creo que eso hay que ponderarlo y hay que considerarlo. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, ¿quieres abordar algún otro tema de esto que hemos hablado o pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema, Julio, bien. Gracias. Guadalupe, reforzar las medidas de seguridad, los alambres de púas en Texas para impedir la llegada de los migrantes, mientras en la frontera sur pues siguen ahí varados y siguen complicada la llegada de estos grupos de migrantes. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe? Pues como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, nada más que esto ya se está haciendo pues de cada semana, ¿no? ¿Por qué? Por las declaraciones, por las políticas, por este espectáculo pues denigrante, ¿no? Que están poniendo en escena a algunos gobernadores, sí, del ala derecha de la política estadounidense. ¿Por qué? Porque de nada sirven los alambres de púas, de nada sirve, como lo hizo Donald Trump, enviar al Departamento de la Defensa a poner en toda la pared que le decían, o la reja en ese momento, alambres de púas y programar una pared, ¿no? Esto es simplemente una cuestión electorera, en momentos donde pues están definiendo pues también las candidaturas de los diferentes partidos, a ver quién es más duro y quién levanta más simpatías, ¿no? Definitivamente este tipo de tecnologías o alambres de púas, lo único que hacen es pues darle dinero al complejo fronterizo militar industrial,
tuve la oportunidad de ir a Israel a principios de este año y de ver cómo funciona esa tecnología. Se le vende a otros países, se le vende tecnología, alambres de púas, porque así están construidas estos muros, estas fortificaciones en el Medio Oriente. Pues bueno, todo esto es un complejo, todo esto es de venta, de contratos y bueno, de política, ¿no? Pero al final todo esto es dinero. ¿Y quién va a dar el dinero para que pues participen en las elecciones de diferentes políticos? Pues esas empresas tan importantes, ¿no? Que no solamente operan en los Estados Unidos, operan en Israel, operan en Europa y bueno, obviamente venden sus productos. Entonces esto es una cuestión meramente política y económica que al final, pues sí, denigra a las personas que finalmente van a entrar, porque las personas siguen entrando a los Estados Unidos en una situación irregular, de aquí a que se se decida su caso de asilo, pero mientras tanto siguen trabajando y siguen haciendo a Estados Unidos grande, siguen dando pues todo su esfuerzo a un país que no les deja permanecer ahí en condiciones regulares, dándoles sus beneficios que les corresponden y ellos no van a poder tampoco hacer una pensión, ¿no? De eso se trata de una cosa de largo, mediano y corto plazo. De largo plazo, pues los migrantes van a seguir ahí de condición irregular o indocumentada, se van a tener que regresar cuando ya no sirvan a la sociedad que le dieron ya mucho de su trabajo, y también va a ser una cuestión para políticos en turno que están dispuestos a presentar una realidad que aunque no sea, va a dar dinero a las empresas, ¿no? Que reciben contratos del gobierno federal de los Estados Unidos. Bien, gracias. Pues estamos ya en la parte final del programa, así es que llegamos a la sección del postrecito. Un par de minutos, Víctor Ronquillo, por favor. Pues no, precisamente el postre de la nueva escuela era mi tema para el postre, ¿no? Pero quiero insistir en ello. Al final de cuentas preocupa tanto a la derecha de este país este tema que saben muy bien una transformación de los sujetos educandos, de quienes activamente deben participar en los procesos educativos. Por eso preocupa tanto, porque se concibe a los estudiantes sujetos de derecho. También preocupa mucho porque se construye en el ámbito del salón de clases ciudadanía, algo que es determinante y que en este país no ha ocurrido tiempo ni se dio con la dictadura y sus instrumentos de dominación. Y les preocupa mucho porque se comprende como un elemento esencial para tener una visión del mundo, al pensamiento crítico. Les preocupa además que el aprendizaje se desarrolle de manera activa, un aprendizaje verdadero y no necesariamente enciclopédico, que va más allá, al final de cuentas, procesos políticos y que tiene que ver con una visión del ser humano y del mundo radicalmente distinta a la impuesta por este sistema mundo capital. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito para ir finalizando esta mesa, por favor. Retomando un poco esto que dice Víctor, pues coincido en esa parte, ¿no? Lo dije hace un momento, que el desarrollo humano está totalmente distanciado fuera de las políticas de educación pública, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es decir, hay un sistema patriarcal dominador, dominante, que solamente quiere producir, construir hombres para ser explotados. Me parece que esto tiene que cambiar si queremos construir seres humanos más conscientes. Uno de los puntos centrales, por ejemplo, es que en la escuela no nos enseñan a vivir, cómo vivir y cómo vivir bien. Todo esto lo conocemos desde la filosofía, Aristóteles, incluso desde los sumerios, los Vedas, está la enseñanza de cómo vivir, y todo esto está fuera de los libros de texto. Aquí nada más nos presentan héroes que ni lo fueron,
La historia de México está plagada de farsantes en la historia. Ahí están los datos. Detrás de cada personaje que nos colocan como verdaderos próceres y verdaderos hombres que cambiaron la historia, pues realmente hay historias negras también. De tal manera que, bueno, pues hay poco que abrevar en muchos temas. Yo creo que aquí la educación tiene un tema, una asignatura pendiente, que es una revolución para realmente construir seres conscientes, pero los cambios nunca son colectivos, los cambios son individuales. Si el de enfrente, si el de al lado construimos un hijo consciente, creo que le hacemos mucho bien a la humanidad. Pero si cada quien construyera un hijo consciente con valores, pues yo creo que en algunos milenios probablemente el mundo sea diferente. Muy bien, gracias, Ricardo. Guadalupe, por favor, para cerrar, postrecito en esta mesa de seguridad. Sí, sobre los libros de texto también, porque no pude dar mi opinión sobre el libro de texto. Es un debate que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció un poco exagerado de ambos lados. Lo que sí es cierto, y aquí sí doy la razón a aquellos críticos que al gobierno de la transformación, de que quieren imponer su agenda o su visión del mundo. Es lo lógico. Lo hizo Fox, lo hicieron quienes pues tuvieron como un proyecto hacer estos libros de texto. Y siempre en cada administración, en cada proyecto de país o de partido político, pues se hacen nuevos libros de texto. Los libros de texto y la educación pública siempre tiene un componente muy importante de propaganda, aquí y en China. Hoy, ayer y lo tendrá siempre, ¿no? Entonces, esta discusión, que todo es bueno o todo es malo, sí, no es así. Sí, definitivamente hay ciertos elementos del proyecto transformador o el proyecto de la cuarta transformación. Esto no me queda la menor duda. Que sea comunista, y eso es una exageración, pero y que cada vez las posturas de lo que llaman izquierda o lo que llaman derecha, las ideologías de izquierda-derecha cada vez son más radicales, ¿no? Y cada vez tienen menos razón. Y esto sí me llama mucho la atención. Cuando hablabas, por ejemplo, de la violencia, de esta crispación en el ambiente político, me parece que hay una crispación, sí, pero tiene que ver con la ideología, con el mal uso de los términos y con este enfrentamiento que el mismo presidente, cuando se le critica y se habla de comunismo, que realmente no es un proyecto como es un proyecto progresista a la manera de la cuarta transformación, con su ideología, con su propaganda, y definitivamente están los libros de texto. Los libros de texto son el instrumento de la educación pública, de propaganda, aquí en todos lados, ¿no? Pero es interesante cómo el presidente también en la mañanera habla de que los ovnis pidiéndose burlar del otro, ¿no? Aquí ya estamos casi siempre descalificando sin tratar también de hablar con el otro, y esto ha sido también parte de lo que nos han hecho las redes sociales, yo creo, ¿no? Y ahora el Twitter y todo esto que vemos cada vez nos posiciona de forma mucho más dividida, ¿no? Ideológicamente. Muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Ricardo, igual. Guadalupe Correa, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, que tengan buen